Como hemos visto en varias cápsulas, el éxito de los hombres que Dios usaba era la misma presencia de Dios en sus vidas. Esta era la que hacía la diferencia. La presencia de Dios los hacía brillar delante de reyes y personas de importancia al hacer sobresalir sus capacidades y demostrar que había algo especial que les daba el toque, las llaves para abrir puertas que otros no podían abrir, acceder a puestos que posiblemente otros deseaban y hasta peleaban. Sin embargo, quedaban asombrados de que, por ejemplo, José el soñador llegara a ocupar el segundo lugar de importancia de todo un reino que tenía en ese tiempo una supremacía frente al mundo de esa época. ¿Y qué decir de Daniel, quien en base a sus principios muy firmes destacó aún a pesar de las grandes controversias que vivía frente a los sabios y políticos que querían opacar la inevitable luz que los dejaba perplejos y que con todas las artimañas expuestos por ellos para hacer que sucumbiera a costa de su vida, no pudieron doblegar a quien tenía un caminar cimentado en una profunda devoción a Dios. Hemos visto también la vida de David, la forma en que subió una escalinata hacia el éxito y que a lo largo de su desempeño mostró cualidades que lo llevaron a ocupar el trono de Israel, dejándonos un legado impresionante, aún después de sus tropiezos. Y pese a esto, es difícil igualar. Pero cada una de estas historias nos da un común denominador y es la inigualable presencia de Dios en sus vidas. Por esta razón, puedo afirmar que tú y yo necesitamos la misma fórmula para poder lograr el sueño que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. ¿Estaremos dispuestos a tomar este gran desafío? ¿O tomaremos el camino más corto o liviano que nos permita dejar una biografía corta, pero por lo menos decente? ¿O nos atreveremos a dejar que Dios nos lleve a alta mar y dirija nuestro barco? Y a pesar de las tormentas y las olas gigantescas que se interpongan para que lleguemos al puerto, estar dispuestos a afrontar todos estos riesgos a sabiendas de que llegaremos, porque Dios está con nosotros. La respuesta será individual. Cada uno la debe tomar. Pero el día de hoy daremos un vistazo a lo que Dios desea hacer en cada hijo o familia que lo tiene como el único referente en su vida. El pueblo de Israel, en sus diferentes etapas de la historia, había visto el poder de Dios. No eran ajenos a él. Por lo menos sus padres les contaban lo que Jehová había hecho en favor suyo. Habían constatado su provisión, su protección, su favor, sus bondades y también su fidelidad al cumplir su palabra y verse beneficiados por las promesas que se cumplían en sus vidas constantemente. Como sabemos, los mecanismos de comunicación en ese entonces estaban muy bien diseñados. Los profetas, los sacerdotes, eran quienes comunicaban los designios de Dios al pueblo y la misma presencia de Dios se manifestaba a ellos, hasta que tuvieron un lugar que representaba ese asombroso y majestuoso poder. Dios mismo hizo y permitió que fuera construido un mueble en donde se depositaría o emblematizaría su presencia.
Dios les dio las medidas y todos los detalles particulares del mismo, al cual llamaron Arca de Dios, Arca de la Alianza o Arca del Testimonio. También fue reconocida por otros nombres similares. Esta arca, representó durante su existencia la presencia de Dios. Pues Dios mismo prometió que se presentaría y hablaría desde la parte más alta de la cubierta que estaba entre los dos querubines que formaban parte del arca del testimonio. La presencia de Jehová representada por el arca resultó en que el pueblo de Israel disfrutase de otras decisiones. Cuando el pueblo levantaba el campamento, la costumbre era que el arca y la nube de Jehová fuesen delante. Cuando Israel cruzó el Jordán, el caudal del río se detuvo cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron las aguas de la orilla. Recordemos que en la toma de Jericó, el arca también estuvo presente. El arca no era un amuleto mágico. Su sola presencia no garantizaba el éxito. Más bien, las bendiciones de Jehová dependían de la condición espiritual y de la obediencia fiel de los que la poseían. Y es aquí donde quiero detenerme, porque en uno de los intentos por trasladar el arca a un lugar determinado, ésta no pudo llegar a su destino porque quienes la trasladaban no siguieron el protocolo correcto y tuvo que resguardarse en casa de Obed-Edom. Pienso que para este personaje esto fue un motivo de gran alegría. El que en su casa estuviera el arca del pacto, la misma presencia de Dios, era un halago, una distinción que solo él tuvo esta oportunidad entre todos los israelitas, que nos deja una enseñanza muy significativa en nuestros días. Cabe resaltar que Obed-Edom era una persona que amaba a Dios, que respetaba sus mandamientos y los llevaba a cabo. Posiblemente era una persona respetada porque se conducía correctamente y era ejemplo para esa ciudad en cuanto a su conducta personal y la manera en la que se desempeñaba como padre, como esposo, aún como amigo. ¿Y por qué llego a afirmar lo anterior? Porque la Escritura nos dice que el arca de Dios se quedó solo 3 meses en su casa. Pero durante ese tiempo, Dios bendijo a la familia de Obed-Edom, y no solamente a su familia, sino a todas las cosas que él tenía. ¿Crees que esto hubiera sido posible si Obed-Edom hubiera estado desconectado con Dios? Definitivamente no. Tenemos que entender que la intención del corazón de Dios es nuestro bienestar, bendecirnos de una manera espectacular, dejarnos asombrados por su inmensurable amor y desborde de misericordia, y lo único que podemos hacer ante tal despliegue de favor es rendirnos a su majestad y entregarnos por completo con todo nuestro corazón y podamos experimentar, así como lo hizo Obed-Edom, el profundo amor de un padre que siempre se distingue y nos deja una muestra de cómo debemos ser como hijos. Pero si somos padres, nos deja una pauta para que prosigamos haciendo lo que nos corresponde. Que nuestra devoción a Dios sea algo que nos caracterice, que cada día nos lleve a un nivel más alto de humildad para poder alcanzar la estatura de Cristo y que nos haga ser luz y sal en esta tierra. Y terminamos esta cápsula citando nuestro verso que enfatiza esta gran verdad y que se encuentra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14.
Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Te invito a dar like y suscribirte, y además te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.